¿Cómo están, muchachos? ¿Todos bien? Antes de empezar la clase, quiero preguntarles si ustedes también tienen interés, igual que en los semestres anteriores, que hagamos la gestión ante el IBCH para comprar el software DIPAP, creo que es el 2.3, pero tienen que estar de acuerdo, especialmente los alumnos nuevos que no tienen el programa, porque en el proyecto que ustedes ya tienen también en la plataforma indica que el diseño hay que hacer utilizando el DIPAP. Lo importante es conocer cuántos quieren el programa, porque de acuerdo a eso se hace la solicitud para que nos vuelvan a dar a 50 bolivianos. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no? Sí, hola. Parece que nadie estuviera de acuerdo. Sí, Inge, estamos de acuerdo. Sí, yo igual quisiera. Buenas tardes. Entonces voy a poner un aviso esta noche y ustedes me contestan. Entonces yo voy a ir contando el número de estudiantes que están interesados para hacer la solicitud. Otro tema es que en el laboratorio de pavimentos, al final, la gran mayoría ha optado por repetir la nota o por no hacer, ¿no? Pero no, me parece que es mala decisión, al menos la de no hacer, y sin haber hecho ni siquiera el virtual, porque esos puntos que se los gana con facilidad en el laboratorio, en los parciales tiene mucho más dificultad ganar esos puntos. Entonces pueden reconsiderar, porque hay espacio, ahora hemos hecho el conteo final y podemos tal vez tener 2 o 3 grupos más, de 7 u 8 personas. Entonces, si se animan, pero tienen que avisar hasta el día de mañana. Yo creo que esta mañana ha empezado con el primer grupo a realizarse los ensayos de laboratorio, que de manera presencial es completamente diferente. De todas maneras, eso depende de ustedes, pero tienen el plazo hasta mañana. Entonces, vamos a seguir con el tema de tratamientos superficiales de alto desempeño. Vamos a ver ahora los tratamientos superficiales dobles. Entonces, hemos hecho anteriormente el tratamiento superficial simple, o sea, de una sola capa. El de 2 capas es similar. Hay muy pocas variaciones entre hacer la primera capa y luego diseñar la segunda capa. Entonces, aquí tenemos en este organigrama que primero vamos a hacer el paso 1 para los tratamientos simples. O sea, primero vamos a hacer la capa como si fuera la primera capa, como si fuera un tratamiento superficial simple. Sacamos el factor de vacíos, hacemos las correcciones por el factor de vacíos básico, sacamos el factor de vacíos de diseño, hacemos la tasa de aplicación básica del asfalto, hacemos los ajustes. Inge, disculpe, no se está compartiendo pantalla. Ya, perdón. Entonces decíamos que el diseño se hace como si fueran 2 capas separadas, con algunas diferencias en los factores de corrección. Para la primera capa vamos a hacer exactamente como un tratamiento superficial simple. Sacamos el factor básico de vacíos. En base a eso también vamos a sacar el factor de vacíos de diseño, hacemos las correcciones. Primero sacamos la tasa de aplicación básica en lo que corresponde a la granulometría, los agregados es exactamente igual. Entonces, después de haber sacado la tasa de aplicación básica de asfalto, hacemos los ajustes por textura superficial, por absorción de la base, por penetración en la base y por absorción del árido. Y luego, en el paso 6, hacemos la dosificación de la emulsión. Todo esto se refiere al diseño
del ligante. Para la segunda capa hacemos exactamente lo mismo, solo que vamos a utilizar ábacos diferentes. Factor de vacíos, vamos a hacer las correcciones al factor de vacíos, sacamos el factor de vacíos de diseño, la tasa de aplicación básica, hacemos los ajustes. En este caso los ajustes solamente se hace por absorción de áridos, ya no se hace por absorción de la base, por textura superficial, ni por penetración en el sustrato. Entonces sería la principal diferencia en cuanto al diseño del ligante asfáltico. Finalmente, con todo eso se hace la dosificación de la emulsión en litros por metro cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener de inicio? El volumen de tráfico, el índice de lajas, considerando un porcentaje de vehículos pesados. Vamos a sacar la dimensión mínima media, el ALD. Primero sacamos el ALD 1, que sería para la primera capa, y el AL2, que va a ser para la segunda capa. En lo que se refiere a agregados, son dos granulometrías diferentes. La granulometría de la segunda capa es de un agregado más pequeño, para que pueda complementarse con los áridos de mayor tamaño que están en la base. Entonces vamos a hacer la profundidad de la textura, la penetración en el sustrato y sacamos el residuo de la emulsión. En general, es como si estuviéramos haciendo 2 veces tratamiento superficial simple con estas variaciones que hemos indicado. Si tienen preguntas, entonces en este caso del tratamiento doble, también vamos a hacer en base a la dimensión media mínima, el ALD, seleccionando el agregado de mayor tamaño para la primera capa y para la segunda capa, un agregado que tenga aproximadamente la mitad del tamaño de la primera. Aquí tenemos una sugerencia de acuerdo al tráfico. Si el tráfico es menor a 200, podemos tener la primera capa con agregado de 10 milímetros y la segunda con agregado de 6. Si tenemos de 201 a 2000, la primera capa tendríamos de 19 a 14 y la segunda solamente con agregado de 6. Si es más de 2000, vamos a tener un agregado de 19 milímetros en la primera capa y la segunda un agregado de 10 milímetros. En la primera capa, cuando ya hacemos la dosificación de agregados para un tratamiento superficial doble, en la primera capa es conveniente quitarle un 10% del agregado. Es realizado, dosificado con el criterio de tratamiento superficial simple, para que en la superficie tengamos una capa que tenga agregados más abiertos que permitan la adherencia con la segunda capa. El riego B, o sea, la segunda capa, tiene que llenar la textura A. O sea, ¿qué va a hacer el riego B? Va a ir a llenar la textura del riego A, de la primera capa. Entonces, por ese motivo, la tasa puede ser un 20% menor que la tasa necesaria para un tratamiento simple. O sea, a criterio le podemos quitar hasta 20% del agregado que corresponde a la segunda capa. Y aquí tenemos el requerimiento de áridos. Si fuera menos de 200, sería 1.25 de la dimensión media mínima. Si es más de 200, sería 1.20. Para 10 milímetros sería directamente la ALD. Y si fuera 6, en realidad no habría que considerar el árido directamente, hacer la dotación del árido de 4 a 5. Lo que hay que considerar en el tratamiento doble es que en el riego A, en la primera capa, el tamaño del agregado se va a ver afectado por la segunda capa de riego B,
porque al rellenar parcialmente la primera capa se va a reducir los vacíos de aire. Entonces se debe efectuar la segunda aplicación. Lo conveniente es que la segunda aplicación se realice inmediatamente después de haber concluido la primera capa, antes de liberar al servicio. Para la dosificación de la emulsión se debe considerar determinar el factor básico de vacíos para los riegos de la primera y segunda capa. Factor básico 1 y factor básico 2, utilizando las figuras 3.4 y 3.5. Esta es la figura 3.4. Si alguien quiere preguntar algo. Es parecido al abaco de tratamiento superficial simple, pero no es igual. Este sería para un tráfico de 0 a 500 vehículos por carril por día. Y la figura 3.5 sería para un tráfico de 0 a 5.000 vehículos carril día. Entonces, con estos gráficos vamos a determinar el factor básico. Entonces, teniendo en cuenta la forma del agregado y el tráfico, vamos a hacer la corrección de ambos factores básicos, de la primera capa y de la segunda capa, utilizando las mismas tablas de tratamiento simple que están en la 3.12 y 3.13. Vamos a ver de qué se trataba. Entonces, la corrección del factor básico de vacíos ha de ser de acuerdo a la forma del agregado con estos valores, de acuerdo al índice de Lajes. En general vamos a utilizar mayor a 35, entre 26 y 35. Y para agregados angulares, que en general es el preferido, entonces se va utilizando esta tabla, la corrección por forma de agregados sería 0. Luego la corrección por tráfico. De 15 con un tráfico en áreas de estacionamiento sería con un 15% de tráfico pesado. Sería 0 si fuera en carril lento o de subida, al ser menos 0,01. Para un tráfico de 16 a 25 con un tráfico, perdón, quiere decir con un tráfico de 16 a 25%, en plano o en bajada sería menos 0,01 y en carril lento y de subida sería menos 0,02. De 26 a 45% de tráfico pesado sería menos 0,02 y en subida sería menos 0,03. Y para un tráfico que tenga un tráfico pesado de 46 a 65, la corrección ha de ser menos 0,03 y en subida menos 0,04. O sea, en vez de aumentar, vamos a disminuir.
Entonces hacemos las correcciones de acuerdo a las mismas tablas del tratamiento superficial simple. De acuerdo con esto, se va a hacer el cálculo del factor de vacíos utilizando las ecuaciones que también hemos utilizado en el tratamiento superficial simple. El factor de vacíos de diseño sería el factor básico 1 más el factor o el incremento por forma más el ajuste por tráfico, y eso nos va a dar en litros metros cuadrados en milímetros. Y el F2 va a ser igual al factor básico B2 más la corrección por forma del agregado y más el factor de tráfico. Y la tasa de aplicación básica del ligante ha de ser el factor básico de diseño por la dimensión media mínima correspondiente a la primera capa. Y la tasa de aplicación para la segunda capa ha de ser el factor básico de diseño multiplicado por la dimensión media mínima que corresponde al agregado con la granulometría de la segunda capa. Y finalmente vamos a tener la tasa de aplicación del ligante. Entonces, para la primera capa, la tasa de aplicación va a tener corrección por ajuste por absorción de la base y además el ajuste por absorción del agregado. Si tienen preguntas. Algunas recomendaciones sobre los detalles constructivos. Entonces, una primera cosa que hay que cuidar es que la aplicación del ligante se haga de manera uniforme sobre la base o sobre la plataforma. Y luego de que se ha puesto esa capa de asfalto, de inmediato se debería poner, o después de esperar que haya penetrado completamente, y si es un asfalto diluido hay que esperar a que enfríe completamente. Eso puede darse al día siguiente o a los 2 días. En el caso de ligantes que no tengan agua, o sea, que no sean emulsión asfáltica. Entonces, una vez que se ha hecho la aplicación del asfalto de manera uniforme en toda la plataforma, luego del tiempo necesario se hace la distribución del agregado. Entonces, el agregado tiene que cubrir toda la plataforma. Este recubrimiento hay que hacerlo lo más rápido posible y principalmente iniciar de inmediato la compactación. Para que las partículas del agregado penetren en la película de asfalto, es necesario compactar. Y el equipo adecuado es un compactador neumático. Entonces debemos garantizar que el asfalto está reteniendo a todas las partículas del agregado. En esas condiciones sí se puede liberar al tráfico. El otro tema que hay que considerar es la selección adecuada del equipo que va a hacer el tratamiento. Entonces tenemos una primera tarea que es la limpieza de la plataforma. No tiene que haber partículas sueltas, menos partículas de contenido orgánico. Para eso utilizamos una escoba mecánica. Otra cosa que hay que cuidar es la temperatura con la que se va a aplicar el ligante, ya sea asfalto diluido o sea emulsión asfáltica. Antes de hacer el riego, el operador del
distribuidor de asfalto tiene que equilibrar bien las boquillas de la barra esparcidora o de la barra de riego para que los chorros sean en abanico y estos chorros no se sobrepongan unos con otros. Tiene que haber un control de velocidad del carro imprimador para que no haya excesos ni deficiencia en la cantidad del asfalto. El agregado es conveniente que se haga con un distribuidor autopropulsado porque va a ser la distribución mucho más uniforme. Cuando no se dispone de equipo, a veces se hace con una motoniveladora, pero la motoniveladora va a tener una pérdida mucho mayor que un distribuidor, porque como va esparciendo con su cuchilla en los bordes, también los va a ir dejando agregados y eso va a ser un porcentaje de pérdida. Si tienen preguntas. Cuando se va a utilizar cemento asfáltico, sea cemento asfáltico sin diluir, que es más viscoso, es conveniente que la aplicación del agregado se haga inmediatamente después de que el camión imprimador ha terminado de regar. Si es asfalto diluido, el agregado debe ser distribuido después de un máximo de 30 minutos después del ligante. Esto, pero tiene que ver con el clima que se tiene en ese momento. Lo importante es que el ligante asfáltico penetre lo más posible en el interior de la base o de la plataforma. En lo que se refiere a la compactación, si se utiliza cemento asfáltico, el compactador tiene que ser un compactador neumático. Y esta compactación empezará inmediatamente después de la distribución del agregado. Si se está utilizando asfalto diluido, es posible tener un tiempo de demora entre la distribución del agregado y la compactación. Esto ha de ser beneficioso para que permitir que el fluido, que el asfalto penetre una mayor profundidad, pero en ningún caso debería exceder de 2 horas. Entonces, ustedes conocen, este es el camión distribuidor de asfalto, que también se llama carro imprimador. La única diferencia con un camión aguatero es que interiormente tiene un sistema de calentamiento, ya sea mediante la circulación de aire caliente o mediante quemadores de gas. Y también tiene un termómetro para controlar que el riego se haga a la temperatura correcta. También otra característica es que tiene una bomba de asfalto que hace que el ligante salga a presión y pueda penetrar una mayor profundidad en la capa base. Lógicamente tiene una barra distribuidora. Entonces la barra distribuidora dotado de pitones y esos se van a ir graduando tanto en abertura como en altura. Lo importante es que el riego se haga de manera uniforme sin sobreposiciones, pero tampoco se debe dejar espacios blancos. Hay diferentes tipos de distribuidores de agregados. Algunos de ellos se acoplan a la misma volqueta. En este caso, por ejemplo, toditos son acoplados a una volqueta. Entonces la volqueta se va a ir vaciando el material primero hacia este distribuidor, como en el de la fotografía de abajo, y a través del distribuidor se va transfiriendo el agregado a la plataforma. En el primer caso solamente se tiene un aditamento que se coloca a la volqueta, en la parte inferior de la tolva. Entonces va a ir cayendo a través de esta plataforma adicional, que es una especie de zaranda y que deja caer las partículas de manera uniforme. Y también tenemos
el compactador neumático, que es el equipo más adecuado para los tratamientos superficiales. Realmente se debe utilizar motoniveladora para hacer la distribución del agregado. Si tienen preguntas. Nada. Esta tarde dejamos la plataforma, la ley de cargas. Esa ley de cargas vamos a ir viendo cuando hagamos el estudio de tráfico. Ya mañana vamos a empezar a hacer el diseño preliminar, o vamos a ir acopiando los estudios preliminares, a hacer el diseño de carpetas asfálticas. Entonces vamos a ir haciendo un ejemplo de tratamiento superficial doble. Entonces, el enunciado dice dimensionar un tratamiento superficial doble. Vamos a poner los datos. El tráfico es 2.150 vehículos por carril y por día. El tipo de tratamiento en general se elige de acuerdo a la calidad del mantenimiento, que luego vamos a ver. El índice de lajas. Tenemos la granulometría. O sea, para la primera capa A. Pues tenemos el tapiz de 19 milímetros, pasa el 85%. Por el tamiz de 13.2 milímetros pasa el 20%. Y por el tamiz de 9.5 milímetros pasa el 2%. De la segunda capa B,
Este porcentaje que pasa se calcula en pesos. Los porcentajes 87, 18 y 3. Tenemos otros datos. El ligante va a ser una emulsión. De curado medio. C2 que tiene porcentaje de asfalto del 70%. El volumen de vacíos, 0,35. El índice de lajas, 20%. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero seleccionaremos el tipo de tratamiento. Si fuera por el tráfico, como tenemos más de 2.000, también sería un tratamiento, ya sea simple, puede ser un tratamiento doble trabado, pero con emulsión asfáltica. De acuerdo a la capacidad de mantenimiento, en nuestro caso siempre vamos a utilizar una capacidad baja, porque los hábitos de mantenimiento no están bien establecidos. Y también de acuerdo a eso tendríamos que tener un tratamiento doble trabado con un agregado que va de 19 a 10. Entonces el tipo de tratamiento es un tratamiento doble trabado. Índice de lajas tenemos anotado en la página siguiente. Pero aquí tenemos que sacar el ALD. Primero sacamos el tamaño medio del agregado. Hemos dicho que el tamaño medio corresponde a la abertura de tamiz que deja pasar el 50%. Entonces vamos a hacer, como no tenemos la curva o el papel semilogaritmo para hacer la curva, vamos a hacer mediante
una interpolación logarítmica, ¿no? Entre 85 y 20 está 50. O sea, entre 19, el 19 deja pasar 85, 13.2 deja pasar el 20%. Nos interesa saber qué porcentaje, qué abertura de tamiz deja pasar el 50% del agregado. A ver, saquen eso. Muchas bien. Sí, hola. Aquí vamos a anotar el tamaño medio. 7.67, Inge. Del primero. Sí. 7.67. Del segundo. Estaría también entre 13.2, el 87%. Necesitamos saber el 50%. 9.5 deja pasar el 18%. El que le he dictado, Inge, es del segundo. Bueno, entonces el primero. ¿Cuánto sale? $10.56. 10.56. Con los valores podemos sacar la LD. Es el tamaño medio dividido entre 1.4. Es lo que dice la fórmula. Por el índice de Lajas, que es 20. Índice decimal sería 0.20.
3.279,50. No puede ser. ¿Qué está mal a ver aquí? Inge, 7.53 sale. sí, 7.53. Y el ALD para la segunda capa, Sí, 7.53, correcto. ha de ser el mismo denominador. El tamaño medio era 7.67. 5,47. 5,47 milímetros. Con esto podemos sacar el volumen total de tratamiento. Sería para la primera capa A. Este 1 por 1 hemos anotado solo para que salga en metros cúbicos. Al ser por 7.53. Dividido entre 1000. Sería 0,0075,3 metros cúbicos por cada metro cuadrado de tratamiento. Y para el B, $5.47. Dividido entre 1000 también, ¿no? ¿Cuánto sale? Punto 0,055. 0.0035. 55. 55 metros cúbicos por metro cuadrado. El volumen de agregados compactados.
Este es 1 menos el volumen de vacíos por el volumen total. (0,35) el volumen de vacíos, ¿no? Por el volumen total de la primera capa, 0,0753. ¿Cuánto sale? Entonces, este B sub A sería para el primer tratamiento A. $0,0049. 0,0049 metros cúbicos por metro cuadrado. Para el segundo, este volumen de agregados compactados para el B sería igual, solo va a cambiar esto, ¿no? Esto va a ser 55. $0,0036. 0,0036 Sí. metro cúbico por metro cuadrado. La tasa de aplicación del agregado es igual a 2, 1 menos el volumen de vacíos multiplicado por el ALD dividido entre 1000. Entonces la tasa de aplicación para la primera capa sería volumen de vacíos 0,35. El ALD es 0,20753 dividido entre 1000. Y la tasa de aplicación del agregado para la segunda capa B sería igual a 2 por 1 menos 0,35 multiplicado por el ALD, que es 2 ceros, 36 dividido entre 1000.
Inge, una consultita. El ALD no era 7,53 y el ALD 2 no era 5,47. Sí, estoy utilizando otro valor. $7.53 y $5.47. Sería 5.47. Inge, la del Sí. A es 0,0098 0.098. y el otro es 0,0071. Está bien. Metro cúbico por metro cuadrado. Ahora lo único que falta es corregir por desperdicio. Hemos dicho que va a haber un desperdicio entre 10 y el 20%. Estamos utilizando el 15%. Sería 0.098 por 1.15. Es 0.071. ¿Cuánto sale? El A es 0,011. 0.011. Y de la segunda capa, Es 0,0082. 82 metro cúbico por metro cuadrado. Entonces ya tenemos la cantidad de agregado que va a entrar en la primera capa y en la segunda capa. Nos faltaría sacar el ligante. Eso lo vamos a hacer el día de mañana.
Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Sí, Inge, hasta ahí todo claro, gracias. Entonces no se olviden, para los que tienen interés en el DIPAP, escríbanme esta noche, vamos a hacer el pedido al IBCH. Y lo mismo los que todavía se animan a hacer laboratorio hasta el día de mañana. Sin ninguna restricción ahora. Todos los que quieren. Que les vaya bien, y buenas tardes y hasta el día de mañana.